Bueno, vengamos nuevamente al capítulo 7 de Hebreos. Estamos allí desde la semana pasada y avanzamos a los primeros 10 versos. Hemos mencionado entonces, con base en lo que ya hemos dicho, de que a Jesucristo es un sumo sacerdote, no en el linaje de Aarón, no es un levita como lo eran los descendientes de Aarón. Él es un sumo sacerdote según o conforme el orden de Melquisedec, un orden que solo tiene dos representantes en la Biblia: Melquisedec en el Antiguo Testamento y Cristo presentado aquí para nosotros en el Nuevo Testamento y en labios del autor a los Hebreos. Este sumo sacerdote es presentado en los versos que vamos a considerar hoy, tanto como un sacerdote como un rey. Y él es perfectamente suficiente para expiarnos y para lograr lo que nada ni nadie ha podido lograr con respecto a la salvación de su pueblo. Así que nuestro Señor se convierte en este sumo sacerdote no por mandato humano, no por pertenecer a la tribu de Leví, no por la ley. Se convierte realmente en un sumo sacerdote, y como lo dice el pasaje, a través de una vida indestructible. Así que gracias a eso es que usted y yo podemos acercarnos al trono de gracia. Es que usted y yo podemos obtener misericordia. Ahora, observen cómo estos pasajes nos regresan al lineamiento original o inicial de esta epístola. Cuando empezamos esta epístola a predicarla ya hace 16 semanas, veíamos ahí varios aspectos. Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que Josué, Cristo es mejor que la ley. Y mientras entramos a los detalles de esos particulares, ahora, si observa bien, véalo en el verso 19, nuevamente el término mejor aparece. En el verso 19 dice, gozamos de una mejor esperanza. Véalo en el verso 22, dice, tenemos un mejor pacto. O véalo en el 8:6, gozamos de mejores promesas. Entonces, tenemos mejor esperanza, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, pero todo esto, absolutamente todo esto es accesible a ti y a mí por medio de Jesús. Entonces, cuando realmente somos salvos, cuando realmente el Señor tiene misericordia de nosotros y nos rescata, es que nosotros venimos y entramos a esto, a un mejor pacto, a una mejor esperanza, a tener mejores promesas. Así que quiero que observen en este pasaje, es muy sencillo el bosquejo, pero por un lado el pasaje nos presenta lo imperfecto del sacerdocio levítico, y por otro lado nos presenta lo perfecto del sacerdocio en Cristo Jesús. Cuando miramos en retrospectiva hacia el pasado, hacia el Antiguo Testamento, podemos ver que todo eso que Levítico, que Números nos comunica, toda la vida religiosa o todo el sistema religioso que el Antiguo Testamento nos comunicaba, no hacía otra cosa sino mostrar a Cristo, sino empujar al adorador, al penitente, al verdadero y real sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Así que al analizar y al examinar el pasaje, quisiera ayudarlo a que hagamos ese contraste entre Aarón y Jesús, entre los levitas y el sacerdocio perfecto de nuestro rey y de nuestro sacerdote. Y es gracias a ese sumo sacerdocio de Jesús que ahora usted y yo podemos acercarnos a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué define a un cristiano? Y solamente estoy colocando el contexto antes de llegar al pasaje.
¿Qué define a un cristiano? ¿Qué distingue a un cristiano de una persona que meramente se va a acercar o va a buscar a Dios en medio de un problema? Bueno, haga ese contraste. ¿Conoce usted alguna persona que ha pasado por alguna enfermedad, por ejemplo, y que lo ha buscado para que usted ore por él? Todos, ¿verdad? Todos sabemos de alguien que va a ser operado y de repente te habla y te dice, ¿sabes qué? Es que yo necesito que tú ores por mí. Y todos tenemos a esta gente que en una preocupación o necesidad económica busca nuestra oración, o busca nuestra ayuda, o busca que hagamos algo. Bueno, posiblemente nosotros mismos estuvimos allí en algún momento, pero eso no define a un cristiano. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que va a ser operado y que tiene cierto temorcito a si el anestesiólogo le va a atinar o no, si el neurólogo va a hacer lo que tiene que hacer, si el traumatólogo no va a fallar. Ese temor que te hace buscar a Dios de una manera no bíblica, no define a un cristiano. Lo que define a un cristiano es que el cristiano se acerca al Señor y se sigue acercando. Eso es lo que define la vida de un cristiano. Un cristiano, a diferencia de alguien que simplemente va a buscar a Dios por un milagro, por un beneficio, por una sanidad o porque necesita que los panes sean multiplicados, lo va a buscar de una manera muy convenenciera. Y al menos que la gracia de Dios lo alcance para salvación, esa persona se va a seguir acercando a Dios. Pero lo que define la vida de un cristiano es que se acerca a la presencia de Dios de forma inicial y se sigue acercando confiado solo en la obra de su Salvador. Entonces veamos lo imperfecto del sacerdocio levítico, versos 11 al 14. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Entonces, entendamos bien, los levitas, los descendientes de Aarón, tenían como encargo, tenían como tarea principal el sacerdocio de la nación. Los descendientes de Judá tenían como encargo principal el ser los herederos al trono. Entonces vean lo que dice el verso 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Es decir, no hay confusión. El linaje de Jesús es Judá y no Leví. Una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. No dijo nada tocante a los sacerdotes, porque la tribu de la que dijo todo lo tocante a los sacerdotes es la tribu de Leví. Pero entonces en el argumento del autor, aquí tenemos a nuestro Señor y Él está operando tanto como un rey, porque desciende de Judá, como un sacerdote, porque tiene que tener el oficio de sacerdote para poder comprarnos a precio de sangre, pero su sacerdocio no es según Leví, su sacerdocio es según Melquisedec. Ahora vean el verso original, el verso 11 dice, ¿ahora bien qué? Bueno, en el contexto del pasaje, ahora bien, habla de los primeros 10 versos. Es decir, porque Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
es el sucesor de Melquisedec, está por encima de Aarón, está por encima de Leví, está por encima de Abraham, como ya vimos la semana pasada. Y entonces en el argumento del autor está pasando algo. Si el sacerdocio levítico realmente hubiera traído perfección, se hace una pregunta: ¿por qué fue necesario que otro sacerdote entonces apareciera? ¿Por qué fue necesario? Bueno, entonces vamos a ver lo imperfecto del sacerdocio levítico. Leví y sus hijos solo describían la perfección. ¿Cuál es la razón de los levitas? ¿Cuál era la razón del sacerdocio levítico y de los descendientes directos de Aarón llegando a ser sumo sacerdote? El propósito era describir la perfección. No era la perfección, describían la perfección. Ahora, nuevamente vamos a regresar al contexto original de nuestros oyentes en la congregación a los hebreos. Los creyentes hebreos estaban siendo amenazados a regresar al sistema de adoración levítico. Lo hemos mencionado ya varias veces. Pero entonces el autor tiene que tomarse el tiempo para explicar: si ustedes se quieren aferrar a Leví, si ustedes se quieren aferrar al sacerdocio levítico, entonces tengo que comunicarles algo. El sacerdocio levítico jamás ha tenido la capacidad de liberar a las personas de sus pecados. El sacerdocio levítico, de hecho, no puede lograr o alcanzar que una persona se acerque al trono de la gracia día tras día. ¿Usted puede entender eso? No era gente común entrando al tabernáculo. No era gente, como decimos coloquialmente, no era gente de a pie llegando al santuario, llegando al tabernáculo, llegando al templo y diciéndole a los levitas: no seas gacho. Es tanta mi necesidad que yo necesito entrar al lugar santo. No operaba así. No podías hacerlo. Incluso los levitas, los que servían en el atrio exterior, en el atrio interior, incluso los que llegaban a tener el privilegio de estar en el lugar santo, no podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, un descendiente directo del linaje de Aarón, podía entrar al lugar santísimo. Recuérdeme cuántas veces al año. Una sola vez, en el día de la expiación. Entonces vea eso. Pareciera ser que el sistema de adoración en Leví, o el sistema levítico, era un sistema de puertas cerradas. Un sistema de puertas cerradas. Pareciera ser que lo que la adoración del sistema levítico te está diciendo es: no puedes pasar esta raya, no puedes pasar esta línea, no puedes pasar de aquí. Y entonces el autor de Hebreos está esforzándose por comunicar a los oyentes de esta carta: ahora tenemos acceso al Padre, ahora podemos acercarnos, ahora no es necesario que tú tengas que ser un descendiente de Leví. Dios, en la persona de Cristo, nos ha abierto ese camino. Entonces, quienes querían regresar al sistema levítico, quienes querían retornar al sistema levítico, realmente no habían entendido el evangelio. No habían entendido que por siglos de estar de pie, Leví no había podido librarlos del pecado. Leví no había logrado que ellos pudieran acercarse a Dios de manera libre. Ellos tenían que regresar una y otra vez, porque lo que hacían en estas ofrendas, en estos sacrificios, no limpiaba completamente la conciencia de sus pecados. David Barth comenta que los símbolos del sacerdocio levítico, los símbolos
del sacerdocio levítico se hacen realidad en Jesús. Lo material se convierte en espiritual, lo temporal se convierte en eterno y lo terrenal se convierte en celestial. Entonces vea cómo pasamos de meramente símbolos en el sistema levítico a la realidad en Jesús. Lo vuelvo a enfatizar, lo material se convierte en espiritual, lo temporal se convierte en eterno y entonces lo terrenal se convierte en algo celestial. Y entonces él usa la palabra perfección. Otra palabra que hemos venido revisando en toda la epístola, que se repite una y otra vez. La palabra perfección significa simplemente completo o cumplido. ¿Cómo es que Cristo se presenta como el autor perfecto o completo de nuestra salvación? Bueno, ya lo he dicho en un par de ocasiones. Cada vez que esto aplica a Jesús, que Él es perfecto, no significa que fue imperfecto en el pasado. Lo que la palabra perfecto comunica aplicada para Jesús es que Él está totalmente completo para salvar a los suyos. Los levitas no estaban completos para salvar a nadie. Los levitas no podían salvar a un solo penitente. Ellos no estaban calificados como nuestro sumo sacerdote para ser el autor perfecto de nuestra salvación. Entonces observen esa perfección de la que habla el autor en el pasaje. Los levitas no podían completar la obra en el corazón de los hombres. Solo Cristo puede completar la obra en el corazón de los hombres. No es la religión, no es la iglesia, no es someternos a la enseñanza piadosa o a la doctrina sana de la exposición de las Escrituras. El único que puede transformar el corazón del hombre es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Yo podría, y esto pareciera ser una paradoja, pero lo tengo que poner aquí como una manera de contraste. Yo podría estar sometido a un sistema de enseñanza o bajo la enseñanza de la palabra de Dios de alguna manera, y para muchos eso es sinónimo en nuestros días de que debo de ser una buena oveja o debo de ser un buen miembro de una iglesia local. Pero curiosamente en la práctica o en la realidad eso erra, porque por sí sola la predicación expositiva no logra transformar el corazón del hombre, porque no es un fin en sí misma, es un medio, pero no es un fin en sí mismo. Como tenemos medios de gracia, como tenemos medios en los cuales nosotros podemos acrecentar nuestra fe. Pero entonces tenemos que entender lo que el autor está diciendo aquí. Esa perfección no describía a los levitas de una manera como lo hace con Jesús en esta carta. Esta perfección a la que estamos apuntando entonces habla del perdón de pecados, habla de la justicia ética de los creyentes, habla del gobierno que llegamos a ejercer como reyes y sacerdotes en esta tierra, o incluso esa perfección puede señalar una perfección escatológica, algo que apunta hacia Salmo 110:4. Como nuestro Señor está sentado sobre su trono y está reinando y está colocando a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Pero en el contexto del pasaje, parece ser que la palabra perfección apunta claramente a la capacidad de nuestro Señor para salvar, para reconciliar y para brindarnos el gozo que nosotros deberíamos de tener acceso a la presencia de Dios. Entonces Leví
representa el sistema de vida religiosa antes de Cristo. Leví representa esa manera como en el Antiguo Testamento la gente estuvo acercándose a Cristo a través de un modelo que representaba una sombra de lo que habría de venir. Ahora pensemos por un momento eso. ¿Por qué es que los sistemas religiosos son tan atractivos? ¿Por qué es que es tan atractivo, no sé, irme de rodillas, no sé cuántos kilómetros para llegar a una gran catedral y adorar a un Dios o adorar a una virgen o adorar a un santo? ¿Por qué es que es tan atractivo para el ser humano todo tipo de sistema religioso? ¿Por qué es que algunos en nuestros días se ven tan atraídos por el judaísmo, por ejemplo? Ya no solo pensando en la religión tradicional de nuestro país. ¿Por qué es que eso puede atraer a la gente? Mi hermano, te voy a dar la respuesta rápidamente. Porque la religión, que es un sistema de obras, tiene la función de satisfacer mi carne y tu carne. La religión tiene el funcionamiento de satisfacer tu carne. El Evangelio dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la religión te grita, es por obras para que te puedas gloriar de ti mismo. Oh, cuánto recé, oh, cuánto ayuné, oh, cuántas obras hice, oh, cuántos tacos de frijoles di a los pobres, oh, cuántos vasos de agua di al sediento. Por eso es que desde que están chiquitos les dicen dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, y son las únicas dos que me sé. Y basan todo un sistema en producir obras. Bueno, algo similar pasaba con los judíos. Ellos sabían qué animalito llevar, ellos sabían qué hierbita llevar para ser quemada y para apaciguar por algún momento la situación del pecado. Pero ese modelo era imperfecto, porque cuando esa ofrenda había pasado, ellos regresaban al mismo problema del pecado. Así que el problema con todo sistema de vida religiosa es que a nuestra carne le gusta la religión. Y todos nosotros solemos levantar nuestro propio sistema religioso para acercarnos a Dios. Todos nosotros solemos levantar nuestro propio sistema religioso para acercarnos a Dios. Así que tenemos un tremendo problema nosotros cuando comenzamos a acercarnos a Dios como religiosamente hemos diseñado que debo de acercarme a Dios. Por lo tanto, en el plan de Dios, Leví cumplió una función especial, cumplió un trabajo primordial dentro de la sociedad de Israel. Leví fue una columna vertebral para que la gente se pudiera acercar a Dios. Los levitas representaron a Dios delante del pueblo. Los levitas representaron al pueblo delante de Dios. Pero con todo ese trabajo que ellos tuvieron, jamás pudieron alcanzar la perfección y jamás pudieron salvar a la nación de Israel. Ahora, el propósito de estos señalamientos no es que tú salgas con una conclusión equivocada esta mañana de este lugar. No estoy aquí para culpar a los levitas de esa imperfección. Porque quien ordenó todo el sistema levítico fue Dios. Ese no es el problema. El problema es el corazón del adorador o del penitente.
El problema era en el Antiguo Testamento el corazón del adorador y el penitente. El problema en los días de Hebreos era el corazón de quienes se querían acercar o alejar del Señor. Y el problema en nuestros días es nuestro corazón. Sigue siendo nuestro corazón. Pero en la esperanza que el pasaje nos comunica, tenemos en Jesús al sacerdote elegido, ordenado y perfecto del Padre. Jesús es el sacerdote elegido, ordenado y perfecto del Padre. Observen algo. El autor pudiera hacer lo mismo que ya hizo con los ángeles, con Moisés, con Josué, y decir que Cristo es mejor que los sacerdotes levíticos. Pero en este pasaje no se hace una comparación para decir que nuestro Señor es mejor o más excelente que los levitas, por una razón. El por qué no hay una comparación aquí es porque nuestro Señor es único cuando piensas en Él como sacerdote. Es único, no tiene comparación. Los levitas no podían salvar. Los levitas siempre tenían que primero ofrecer un sacrificio por sus pecados para entonces poder ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Jesús no. Jesús simplemente llegó y ofreció su sacrificio. Y la razón es porque esta perfección de Cristo es un atributo intrínseco. Esa perfección a la que el pasaje nos apunta es un sacrificio intrínseco. Solo Él puede ser perfecto en ese sentido. Aarón no podía, Moisés no podía, Abraham no podía, ningún levita podía hacer ese sacrificio perfecto, solo Jesús. Vean cómo la carta lo afirma una y otra vez, Hebreos 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Hiciera perfecto, hiciera completo, completara. No es que fue imperfecto el día de ayer, pero Él estaba siendo completado para ser autor de salvación. Hebreos 5:9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Hebreos 7:28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto. ¿Para cuándo? Para siempre. Ningún sacerdote, ningún levita podía tener ese calificativo para siempre, porque al momento de morir, como suele pasar, la vida termina. Pero en cuanto a nuestro sacerdote, dice que fue hecho perfecto para siempre. Ahora piensa en algo, porque es interesante notar que esta nación de Israel no salió en la búsqueda de este sacerdote perfecto al que al autor nos señala aquí. Este sacerdote perfecto al que del cual el pasaje nos habla aquí, no fue buscado por ningún israelita, sino que cumplido el tiempo, este sacerdote se acercó a ellos en la persona de Jesús. Observe eso. Dios en su soberanía y misericordia inició el envío de su Hijo y en su resurrección lo levantó. Por lo tanto, este sacerdote no es perecedero.
porque ningún sacerdote levítico se levantó de entre los muertos. No hay uno solo en Leví que pudo levantarse de entre los muertos. Pero también quiero que observe algo, porque el pasaje nos habla de cómo la ley y el sacerdocio estaban entrelazados. La ley y el sacerdocio realmente estaban entrelazados. Así que si se cambiaba uno, se requería el cambio del otro. Así que nuevamente regresemos al Antiguo Testamento. Por diseño de Dios, el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Intentar hacerlo, como ya lo hemos mencionado en veces anteriores, era usurpar el diseño divino. Lo vimos la semana pasada en el caso de este rey que fue exiliado y que murió con lepra, que el Señor no retiró este castigo de él. La razón fue que quiso fungir como sacerdote. Entonces, en el diseño de Dios, esto no era posible, que un sacerdote y un rey cohabitaran en la misma persona. Pero de acuerdo a Pablo en Gálatas, la ley ha sido cumplida, o la ley había cumplido, más bien dicho, la ley había cumplido la razón por la que fue enviada. La ley, dice Pablo a los Gálatas, fungió la tarea de ser un ayo, dice la versión 60. Para aquellos que nunca entendieron que era un ayo, es un tutor. La ley fue un tutor. ¿Cuándo era necesario el trabajo de la ley o del tutor? Hasta que apareciera Cristo. Porque Cristo era el cumplimiento de la ley. Entonces, en el argumento de Pablo a Galacia es que la ley estaba realmente preparando el camino a Cristo, pero ahora ha sido quitada porque Cristo ha cumplido cabalmente como nuestro sumo sacerdote. Vean cómo lo dice Pablo en Colosenses 2, versos 13 y 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolos ¿en dónde? En la cruz. Entonces realmente lo que está pasando en la cruz es que todo aquello en lo que la ley nos condenaba, todo aquello a la que la ley nos señalaba como detractores, como pecadores, como gente que había violado la ley del Señor, en Cristo está siendo cumplido. Entonces vean qué importante es entender que realmente Cristo cumplió con sus tres oficios. Él fue un profeta, Él fue un rey, Él fue un sacerdote, y de hecho lo sigue siendo. Estoy usando el fue, pero es actualmente un profeta, es rey, es sacerdote. Y aunque el pasaje enfatiza, y el capítulo 7 generalmente enfatiza rey y sacerdote, no debemos olvidar que esos tres oficios estuvieron en la persona de Jesús y fueron maravillosamente mostrados en perfección por medio de nuestro Señor. Entonces, ello demuestra su perfección. Esta perfección en nuestro Señor es carente en el antiguo pacto. Y es por esa razón que el autor trae a Moisés para validar lo que está diciendo. ¿Quién era Moisés? Bueno, Moisés era el gran legislador de Israel. Por medio de Moisés había venido la ley de la cual está hablando, verso 14, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes.
Moisés. Entonces, para el autor es importante decirle a estos oyentes que están siendo tentados a regresar al sistema levítico, a regresar a confiar en lo que el sistema levítico decía. Es importante que ellos puedan entender que ni aún Moisés lo había entendido, ni aún Moisés había entendido cómo el Señor sería tanto un rey como un sacerdote con fines salvíficos. No trae a Zaqueo como referencia, no trae a María Magdalena como referencia, no trae a ninguno de los héroes de la fe, trae a Moisés para que ellos puedan entender que el tiempo ahora se ha cumplido y que algo está pasando aquí. Ahora, tampoco quiero errar mientras pasamos por estos versículos, errar en un sentido. Dios en este pasaje no está buscando que los oyentes originales escogieran entre lo bueno y lo malo. Dios no está diciendo aquí que la ley es mala y que el evangelio es bueno y que por eso hay que abandonar la ley y hay que tomar solo el evangelio, como muchos lo interpretan el día de hoy. No está diciendo eso. Eso nos pasaría a ser antinomianos, es decir, nos pasaría a no creer, a no obedecer o a desmeritar la ley. Y como ya hemos dicho, la ley realmente era la Biblia de Jesús, la ley era la Biblia de los apóstoles. Un buen lector de la Escritura rápidamente se dará cuenta que los mensajes que fueron predicados en el libro de los Hechos y muchas de las porciones que tenemos en las cartas realmente son citas directas del Antiguo Testamento. Entonces, esto no tiene que ver con que tú elijas qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto no significa que la ley es mala y que el evangelio es bueno. Pero lo que sí quiere el Señor y lo que sí quiere el autor a los hebreos es que entendamos que hay una progresión entre los sacerdotes levíticos y Jesús. Hay una progresión. Los sacerdotes levíticos cumplieron una función en su momento y en su tiempo, una función que con la llegada de nuestro Señor no tiene razón de ser. Entonces no los juzgamos, no los culpamos, no decimos ellos estuvieron en el error o estuvieron mal. No, como lectores del Nuevo Testamento simplemente entendemos hay una progresión y en esa progresión Jesús es el sacerdote perfecto y eso nos apunta a la realidad. Entonces, realmente no es que Dios ha empezado algo nuevo. O sea, esto no significa que tienes que cortar tu Biblia y sacar todo el Antiguo Testamento y no leerlo y no creerlo y solamente confiar en el Nuevo Testamento. No significa eso. Dios no ha empezado algo nuevo. Dios ha traído perfección a lo que ya había empezado. Dios nos presenta la meta deseada, aquello que el sacerdocio levítico anticipó, pero jamás alcanzó. Lo que Dios está queriendo que nosotros entendamos es que el sacerdocio levítico anticipó algo, pero jamás lo alcanzó. Entonces, bueno, para que no haya duda, dejé una tabla en su bosquejo. Es una tabla que nos permite hacer estos contrastes y que posiblemente te ayude a entenderlo de una manera sintetizada. Los levitas eran santos en ciertas funciones. Jesús es santo en esencia, es decir, Él es siempre santo. No hay un solo día en el que Él no es santo, Él es siempre santo, 100% santo. Los levitas se tenían que santificar, se tenían que lavar sus manitas, se tenían que limpiar sus vestiduras para lograr esa santificación o esa santidad externa. Jesús no lo necesita. Los levitas tenían una pureza ritual, pero Jesús tiene una pureza espiritual.
Los levitas tenían que estar separados de los pecadores por reglamento. No podían estar con ciertas personas porque había el peligro que ellos se contaminaran. Jesús era impecable. Por eso es que los judíos no entendían por qué es que él puede estar con prostitutas, por qué es que él puede estar con cobradores de impuestos y son seres tan denigrantes. La razón por la que podía hacerlo es porque es impecable. El pecado no se le iba a pegar. Jesús no iba a ser contaminado de esta manera. Los levitas eran exaltados, o en Leví tenemos a sumos sacerdotes exaltados entre los sacerdotes. Exaltados entre los sacerdotes. Pero en Jesús tenemos a aquel que es exaltado por encima de todos. No solamente por encima de los levitas, sino por encima de todos. Todos los reinos de este mundo. En Leví tenemos el término de vida de esos servidores del Señor. El autor a los Hebreos dice que nuestro Señor tiene una vida indestructible. Es decir, no tiene final de días. En Leví tenemos a un sacerdocio abrogado. ¿Cuándo fue abrogado? Cuando Cristo muere en el Calvario por nosotros. Pero en Jesús tenemos a un sacerdocio perpetuo. Un sacerdocio que es eterno, que es para siempre. Entonces, con esta comparativa en mente, es que nosotros podemos ver cómo solo Jesucristo pudo cumplir la salvación, ya que la ley fue incapaz. La ley fue incapaz de brindar salvación al estilo que solo Jesús puede lograrla o alcanzarla. Nuestro Señor cumplió perfectamente la ley e hizo disponible esa perfección para nosotros. Quiero animarlos a entender que por un lado la palabra teleios, que habla de perfección en la carta de los Hebreos, por un lado nos describe al Señor como perfecto, como completo, como aquel que cumplió todo lo que la ley decía. Pero por otro lado, esa palabra tiene que ver con cómo el Señor nos está perfeccionando y nos está santificando para ser cada día más y más como Él. Ser cada día más y más como Él no significa que tú o yo nos vamos a convertir en el salvador de nadie, porque solo Él es perfecto en esa dimensión. Pero ser cada día más y más como Él sí significa que vamos a parecernos más a Él. Entonces, primero, en Leví hay imperfección, aunque fue el orden de Dios por un tiempo, aunque Dios lo ordenó, era imperfecto. No podía ser más allá de lo que Dios había dispuesto que hiciera. Número 2, observemos lo perfecto del sacerdocio de Jesucristo en los 4 versos finales. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser, ¿qué? Débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Observe esa última expresión, una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. La razón práctica de por qué el autor está diciendo todo lo que dijo es que la ley no tenía esperanza.
y es que la ley impedía el acceso a Dios. Limitaba el acceso a Dios solo para los levitas y solo para el sumo sacerdote entrando en el día de la expiación al lugar santísimo. Entonces vean, lo perfecto del sumo sacerdocio de Cristo introduce para nosotros una mejor esperanza y la realidad de acercarnos al Señor de manera continua y de manera constante. Vuelvo a decir, el autor no está rechazando al Antiguo Testamento, pero lo que el autor sí está haciendo es leer el Antiguo Testamento a la luz de la enseñanza cristiana. A la luz de la enseñanza cristiana. Entonces, la resurrección introdujo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esa expresión de una vida indestructible nos muestra cómo la muerte no pudo retener al autor y al consumador de nuestra fe en la tumba. Cómo la piedra más pesada o el cuidado más estricto de una guardia romana pudo detener al Señor de la tumba. Cómo todas las fuerzas del mal y el diablo y todos sus secuaces no pudieron detener al Señor. ¿Y por qué no lo pudieron detener? Porque su vida es indestructible. No hay nada que lo pueda retener. La tierra, la tumba, los soldados, Herodes, Pilato, todos los fariseos, nada lo pudo detener. Entonces, ¿qué es lo que hace la resurrección en este pasaje? ¿Qué es lo que está haciendo la resurrección en este pasaje? La resurrección está reivindicando y estableciendo la plenitud de Cristo como sumo sacerdote. La resurrección está gritando que su sacerdocio no viene por la herencia del linaje, sino en el poder de una vida indestructible. Todos los sacerdotes anteriores a Cristo murieron. Eso no nos cabe la menor duda. Pero ninguno resucitó. El único que resucitó fue constituido como el verdadero rey y sacerdote con una vida indestructible. Vean cómo la misma ley anticipaba esto en Números 24 al 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Se levantará un cetro de Israel. La imagen de este rey y sacerdote saliendo de una tumba, dejando una tumba vacía, apunta a este pasaje. Se levantó. Se levantó. Así que lo que el autor quiere establecer para nosotros es que Jesús es el sumo sacerdote vivo y reinante. No es que Él va a reinar, ya está reinando. Cuando Él ascendió al cielo, cuando Él retornó al cielo en todo el esplendor de su gloria y de su magnificencia, de su poderío y de su santidad, realmente Él fue entronizado. Y desde entonces, Salmo 114 se está llevando a cabo. Ahora, ciertamente estamos inmersos en una encrucijada o en un momento en el que la escatología menciona, la iglesia está en esta época, entre la cruz y entre la consumación. Es decir, la cruz ya logró y nos dio grandes victorias a cada uno de nosotros. La consumación no ha llegado. Entonces, en ese apartado en el que tú y yo nos encontramos, estamos en el ya, pero todavía no. Salmo 114. Ya está reinando, ya está poniendo a sus enemigos en el lugar,
pero todavía no está desplegado todo hasta la consumación. Así que el énfasis de estos versos, obsérvenlo bien, es su resurrección y no su deidad per se. O sea, lo que el autor quiere que quede claro es por su resurrección, es porque el Padre lo levantó, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, y no necesariamente porque es divino o 100% Dios. Así que la reflexión en este pasaje no es la capacidad intrínseca de Jesús para resucitar. O sea, ¿podía como Dios hacerlo? Podía. Incluso podía evitar la cruz, pero no la evitó. No es el punto. El punto aquí es que Él está resucitando como un ser humano. Y la razón por la que lo está haciendo, Hebreos es muy claro. Era necesario que se humanara. Era necesario que Él fuera el pionero de la salvación. Era necesario que Él llegara primero al cielo, Hebreos capítulo 2. Entonces dice, para entonces traer muchos hijos a la gloria. Él se ha constituido como nuestro hermano mayor y su propósito es llevarnos con Él. Ahora vean el argumento de Pablo en Romanos 6, donde esto queda realmente confirmado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. ¿Por qué? Y el pasaje te lo dice. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a aquel que murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor esperanza que el cristiano tiene? ¿Lo puedes ver? No. Los israelitas seguían yendo de continuo y de continuo y de continuo al tabernáculo y al templo para ofrecer cosas. Pero cada vez que lo hacían, sabían que tendrían que estar allí de nuevo, porque su conciencia no sería limpiada y no sería transformada completamente. Así que el sacerdocio levítico no daba esperanza a los humanos. No daba esperanza. Sabías como penitente que estarías en la misma condición y en la misma situación. Tampoco gozaba de la audacia y de la confianza para acercarnos a Dios, de la cual tú y yo gozamos el día de hoy. La ley tampoco gozaba del poder o de la venida de Dios para hacer lo que Cristo ha hecho en nosotros: perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras conciencias, lograr que nos acerquemos a Él. Entonces el autor introduce una expresión con la que tengo que trabajar un poquito. Queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Observa esas dos palabras: débil e inútil. Débil, falta de fuerza, falta de capacidad para lograr un objetivo. Es como cuando tú tienes que cargar un objeto pesado, te acercas hacia él, intentas levantarlo, no le haces nada y tú entiendes que eres débil. Tienes fuerza, tienes cierta capacidad, pero esa debilidad no te capacita para mover los 100 kilos que pesa eso. A lo mejor tu tope son 70 y no lo sabías. Es como cuando tú ves a un albañil en la calle que lleva 2 sacos de cemento, ¿no? Va cargando estos 2 sacos de cemento y tú dices, sacos de cemento. Detrás de ese albañil viene un niño al que su mamá lo mandó por las tortillas y viene con 4 o 5 kilos y el niño viene así.
Y tú dices, es lo mismo, no pasa nada. Cárgalos. Cárgalos. Y te darás cuenta de la debilidad. Entonces, no está diciendo que la ley no servía para nada. Está diciendo que la ley era débil e inútil para lograr lo que Cristo puede lograr. ¿Lo observa? Por eso es que no debemos de cometer el error de decir, aquí dice que la ley era una buena para nada. No, no dice eso. Dice que era débil e inútil. Y aunque fuese débil, todavía podía cumplir adecuadamente las responsabilidades asignadas que Dios le había dado. George Guthrie, un comentarista, dice esto del pasaje: la revelación de la voluntad de Dios en Cristo exige un cambio de paradigma. Eso no significa un cambio en Dios, sino una progresión en la revelación de Dios. A la luz de la nueva revelación en Cristo, la lectura de las escrituras del antiguo pacto cambió. Observe eso, la lectura de las escrituras del antiguo pacto cambió, como también la vida de los individuos y sus relaciones. Bueno, yo soy un lector de las escrituras, tú eres un lector de las escrituras. Tienes que reconocer que nuestra lectura del Antiguo Testamento debe cambiar, porque ahora el personaje principal es Cristo. Bueno, siempre ha sido Cristo, pero tenemos que leer el Antiguo Testamento con los anteojos de Cristo. Por un lado, eso es una verdad. Por otro lado, hay una verdad que es sumamente importante, a la que el autor parece estar apuntando tiro al blanco y quiere llegar allí. ¿De qué le serviría a un oyente original de los Hebreos, o de qué nos serviría a nosotros disertar sobre todos estos asuntos de los que ya hemos hablado? Y por esa razón decía la semana pasada, primero tengo que llegar a la mente para entonces poder llegar al corazón. Entonces, a partir de esta línea, el autor a los Hebreos dice, vamos a movernos de la mente al corazón para equilibrar la balanza. No solo debo leer esos pasajes mirando a Cristo, también tengo que ver cómo la palabra de Dios transforma mi vida. Escúchelo bien. Transforma mi vida y transforma mis relaciones. Hacia eso quiero apuntar. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, dice Pablo, yo no hubiera llegado al conocimiento, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Bueno, aquí está el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Y él dice, yo realmente estoy agradecido con la ley, porque la ley me señaló lo que yo no debería de hacer, y por eso, y da un ejemplo, por eso pude darme cuenta cuando la ley dice no codiciarás. Bueno, entonces permítame dar una explicación rápida de esto. ¿En qué sentido queda anulada la ley? Cuando tú te encuentras estos pasajes que la ley ha sido abrogada, que la ley ha sido cumplida, ¿en qué sentido la ley ha quedado anulada o abrogada? 4 cosas que apunta aquí. La ley se anula como el medio de salvación. No hay forma que una persona pueda ser salva por la ley. ¿Lo ves? Ni funcionó en el pasado, ni funciona hoy, ni funcionará en el futuro. Por eso cuando alguien quiere judaizar, cuando alguien quiere retornar a estas cosas, simple y sencillamente tienes que recordar algo. No hubo salvación
por milenios para los israelitas. Pero ¿por qué hay gente que es atraída al judaísmo? Por lo que ya dije, porque los sistemas religiosos nos encantan y nos gustan porque yo tengo que hacer algo para estar allí. Yo me acuerdo siempre, por ahí en la década de los 90 se hizo famoso que algunos cantantes hebreos, o sea, gente que su idioma nativo es el hebreo, comenzaran o se comenzara a comercializar música de ellos por acá en México, ¿no? Y hubo uno muy famoso, si no mal recuerdo, Jonathan Settel, y él trajo como 2 o 3 discos para nosotros en aquel tiempo. Y yo tengo un tío que se aprendió varias canciones. Y él llegaba a las reuniones y cuando la reunión estaba medio apagada, él entraba y empezaba a cantar estas alabanzas en hebreo. Y todos decían, el hermano fulano de tal, mire qué bonito canta en hebreo. Sí, pues se las había memorizado. No es que hablara el hebreo como su idioma original o su idioma nativo. Y eso causa admiración. Causa admiración. Y bueno, hermano, precisamente eso es lo que el sistema religioso hace. Admiras a la gente, pero eso no salva a nadie. Número 2, la ley se anula como un factor de incriminación. Vea cómo en la ley encontrabas que si alguien hacía algo, entonces había que apedrearlo, había que hacerle esto otro. Hermanos, si eso siguiera vigente el día de hoy, ninguno de nosotros estaríamos aquí, empezando por mí. Nadie dijo amén, pero ese era el mejor momento para decir amén. Número 3, la ley se anula como medio de santificación. La ley no puede santificarte. Y número 4, la ley se anula como medio de reconciliación. Tampoco la ley puede reconciliarte con Dios. Entonces, velo claramente. Para nuestros oyentes originales que estaban queriendo regresar al sistema levítico, lo que el autor quiere comunicarles, no cometan esa tontería. La ley nos salva, la ley nos santifica, la ley no nos reconcilia y de hecho la ley se ha anulado como factor de incriminación. Mira lo que Pablo dice en Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, nuevamente, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no lo podía hacer. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Envió a su Hijo. Véanlo en Gálatas 4:9. Pero ahora que conocemos a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces la ley jamás podría salvar ni producir un cambio de corazón en los penitentes, porque ese no fue el propósito con el que fue enviada. Entonces ha sido anulada. Bueno, ahora veamos el otro lado de la moneda. La ley sigue siendo útil. ¿Por qué? ¿Por qué es que la ley sigue siendo útil? Número 1, refleja la santidad de Dios. Refleja un Dios santo. Levítico te grita, Dios es santo. El pecado nos aleja de Él. El pecado nos aparta de Él. Quien quiera estar cerca de Él debe ser puro. Refleja la santidad de Dios. ¿Por qué es que a nosotros no nos gusta que se nos recuerde de la santidad de Dios? A ver, un valiente que se atreva a contestar eso. ¿Por qué a mi carne no le gusta que le recuerden la santidad de Dios?
Porque eso nos recuerda que somos pecadores, exactamente. Simple y sencillamente por esa razón. Entonces la ley me refleja la santidad de Dios, me grita de la santidad de Dios. Número 2, ilustra los patrones de salvación. La ley ilustra una y otra vez la forma como Dios tenía que llegar y salvar a su pueblo. Dios llega y lo salva en el Mar Rojo, Dios llega y lo salva en el río Jordán, Dios llega y lo salva a la entrada de Canaán. Dios llegaba en la época de los jueces, cuando eran oprimidos, los liberaba de un reino, les levantaba un nuevo juez. Dios y Dios. Esta era la nación sin ejército, esta era la nación de reyes tontos, esta era la nación de gente desobediente, pero quien tenía que venir a salvarlos, ¿quién era? Dios. Entonces la ley me refleja, me ilustra esos patrones de salvación. Esos patrones de salvación me ayudan a entender, solo Dios salva, solo para Él es la gloria. Número 3, advierte de la incredulidad y la desobediencia. La ley me advierte de la incredulidad y de la desobediencia de toda una nación. Y por último, la ley es un heraldo de la justificación por fe. La ley proclama increíblemente la necesidad de ser justificados por fe. Ahora, yo creo que esto tiene que estar en balanza. Por un lado, entendemos dónde la ley ya no aplica para nosotros porque Cristo lo ha cumplido. Pero por otro lado, tenemos que venir a la ley con estos ojos, con este corazón. Debemos venir a la ley de rodillas diciendo: Señor, refléjame una vez más tu santidad, ilústrame una vez más los patrones de salvación, adviérteme de la incredulidad y de la desobediencia, sé un heraldo para mí en cuanto a la justificación por la fe. Hermanos, cuando la Biblia nos dice: creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia, no miente. ¿Cómo fue justificado el patriarca Abraham? Por la fe. De la misma manera que un pecador en el 2023, en el 2024 o en el 2025 deberá ser justificado por la fe. Entonces la ley es un heraldo, ilustra, refleja. Romanos 2:15, porque muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, entendiendo lo que Pablo dice aquí, por un lado la ley es tan fuerte que cuando está grabada en los corazones y en las mentes del ser humano, puede señalar el pecado. ¿Por qué es buena la ley? Dice Pablo. Porque bien leída en nuestra mente y en nuestro corazón nos puede gritar: estás pecando, estás ofendiendo a Dios. Pero por otro lado, esa ley es incapaz de salvarte. Entonces, si es incapaz de salvarte, ¿a dónde crees que la ley te guía? ¿A dónde crees que te guía? A Cristo, porque solamente Él es autor perfecto de salvación. Entonces, en Cristo somos libres de todo lo que la ley nos hubiese culpado. Solo en Cristo, hermano. Solo en Cristo somos libres. No somos libres porque hacemos algo. No somos libres porque cantamos. No somos libres porque memorizamos algo. No somos libres porque tenemos alguna cosa que parece religiosa por hacer. Y entonces el autor nos dice que hay una esperanza mejor. Los judíos tenían una esperanza en la venida de Jesús, pero todo parece indicar que no reconocieron su llegada. ¿Cuál es esa esperanza mejor a la que el autor señala en este pasaje? Aquellos que estaban en Cristo ya tenían acceso al Padre. Eso se refiere a la calidad de la esperanza, al contenido de la esperanza,
al fundamento de la esperanza. Entonces, yo como cristiano el día de hoy puedo saber que esta mejor esperanza que se nos ha sido dada en Cristo es de gran calidad. Por Cristo es que yo puedo entrar al Padre. Por Cristo es que yo puedo estar delante del trono del Padre. Y finalmente parece ser que el pasaje, voy a introducirme un poquito a los próximos versos, pero parece ser que el pasaje, más que darnos una cátedra de teología, busca que pensemos o meditemos en nuestra propia teología de las relaciones. Observa cómo dice, acerquémonos, acerquémonos. El velo del antiguo pacto que separaba a los seres humanos de Dios se ha roto por medio de Jesús. Esta esperanza es mejor y a través de ella los creyentes se acercan a Dios. El sacerdocio levítico no acercaba a la gente a Dios. Por el contrario, le recordaba a la gente que estaba alejada de Él y que sus pecados no habían sido expiados completa y finalmente. Es una cita del doctor Schreiner. Pero vean esta belleza en el pasaje. Nuestro sumo sacerdote ha sido designado, por lo que el paradigma de la adoración ha cambiado. El velo ha sido rasgado. Ya no estamos de este lado del velo, ahora estamos en la presencia de Dios. Pero mi hermano, ¿cómo nos afecta saber que podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo afecta nuestras relaciones con Él? Nos ha dado su perfección, nos ha dado una esperanza mejor. Y el propósito por el cual lo ha hecho es porque Él quiere que nos acerquemos. Es como cuando te estás queriendo ganar la confianza de un niño. Yo aquí lo veo claramente, ¿no? Cuando me toca saludar a los pequeños, hay una niñita ahorita que a veces me quiere saludar y a veces no me quiere saludar. Y el domingo que me quiere saludar, siento que la llevo de gane, pero el jueves que me acerco y la quiero saludar, corre de mí. Bueno, eso no pasa con Jesús. Eso no pasa con Él como sumo sacerdote. Él nos está diciendo, acércate. Acércate. Ahora, por un lado, en mi relación con Dios, eso es importante. Yo tengo la confianza y la certidumbre de que si alguien quiere relacionarse, de que si alguien quiere que yo hable con Él, es Dios mismo. ¿Cierto? La pregunta es, ¿me acerco? ¿Me acerco? Entonces vean cómo el pasaje nos dice algo muy, muy coherente a la luz de todo esto. Dios siempre da el primer paso. Una relación sólida con Dios, una relación estable con Dios está determinada por una razón. Él extendió su brazo primero. Él habló primero. Él abrazó primero. Él dijo te amo primero. Pero aún y con todo eso, mi hermano, la respuesta de muchos de nosotros es, no me quiero acercar. ¿Y cómo lo sé? Bien sencillo. Bien sencillo. Haga un estudio de su propia persona de lunes a sábado esta semana. Apunte todo el tiempo que usted pasa relacionándose con otras personas y todo el tiempo que usted pasa relacionándose con el Señor Jesús. Y entonces sabrá cómo es que yo sé
que a pesar de que Dios nos dice, acércate, tú y yo le gritamos, no me interesa acercarme. ¿Cuántas horas has pasado en las últimas semanas desvelándote con otra gente, platicando quizás incoherencias? Bueno, entonces te pregunto, ¿cuál fue la última noche de tu vida que pasaste con Jesús? ¿Cuál fue el último día que te sentaste en tu sala y dijiste, no me voy a parar de aquí hasta yo haber orado, hasta yo haber hablado con el maestro y poder estar seguro que esto es una realidad para mi alma? No ocupas tantos días como te dije. Porque si estás oyendo este mensaje con ojos correctos, oídos correctos y alma correcto, no ocupas empezar a hacer la tarea el lunes. Sabemos que estamos fallando. Pero también pregúntate, ¿cómo nos bendice esta palabra en nuestras luchas diarias? Dios nos ordena que nos acerquemos. No hay ningún estorbo para acercarnos. Pero nuevamente, tristemente, lo olvidamos. Mientras el sistema levítico mantenía fuera de la presencia de Dios y de Cristo, este sumo sacerdote nos grita, acércate, acércate, acércate. Así que, hermano, a la luz de todo esto que hemos dicho, no entrar en la presencia de Dios, dadas las condiciones, es un insulto a nuestro sumo sacerdote. Pasar tiempo de más frente a un celular, pasar tiempo de más frente a una pantalla, desperdiciar nuestras mejores horas frente a gente hablando de incoherencias. Hermano, grábate esto. Las conversaciones importantes son conversaciones de minutos y usted no me va a dejar mentir. Cuando tú quieres comunicar algo importante a una persona, te toma minutos. Mientras más horas pasas con una misma persona, vas a llegar a un momento de hablar estupideces, tonterías, banalidades. Y Dios, allá arriba, sigue volteando para acá y escuchando tu conversación, porque tú estás delante de Dios, como yo estoy delante de Dios todos los días. Y Dios está diciendo, qué raro, qué raro. No tienes tiempo para mí, pero aquí estás nuevamente hablando tonterías. Hermanos, Proverbios no miente. Proverbios no miente cuando habla de nuestra habla, cuando habla de nuestra conversación. En las muchas palabras está ¿qué? Está el pecado. Cuando Proverbios te dice, no andes brincando de una casa en otra, sin fin, sin propósito alguno. No. La sabiduría de la Biblia es increíble, hermanos. Entonces, este Dios que está sentado a la derecha del trono de la majestad del Padre está diciendo, aquí estamos, acércate, estamos listos para escucharte. Pero parece ser que nosotros los mortales seguimos sin entender esto y seguimos insultando al sumo sacerdote que nos compró a precio de sangre una y otra vez. A mí hay gente que me habla a veces y me dice, ¿me podrías regalar 10 minutos? Claro que sí. Y en 10 minutos, hermanos, me platican 4 décadas de su vida. En 10 minutos. En otros 10 minutos yo les digo 2, 3 cosas que la Biblia dice y oro por ellos. En 20 minutos fuimos al Padre, abrimos la Biblia, nos bendijimos, nos abrazamos. Y entonces eso te faculta para poder tener tiempo para seguir hablando con Dios. Tiempo para seguir hablando con Dios. Pero si nuestra conversación no es enfocada, entonces nosotros vamos a seguir insultando a nuestro Señor.
Vean cómo Dios se manifiesta, Hebreos 1:1 y 2, como ya lo vimos, como un Dios de relaciones. Él ha hablado y Él ha actuado, como lo vimos ahí en Hebreos 1. Ha dado su luz y ha creado nuestras relaciones con Él. La Biblia nos habla claramente de esa idea. Encontramos amor y odio, gozo y pena, esperanza y desesperanza, todo en el contexto de las relaciones interpersonales. Pero también la Biblia nos introduce a lo que daña las relaciones interpersonales, el pecado. Lo vemos en el caso de Adán y Eva, en el caso de Jacob y Esaú, en el caso de David y Jonatán, en el caso de Jacobo y Juan, Pablo y Bernabé. El autor de los Hebreos y su congregación. Y el día de hoy nosotros estamos inmersos en un contexto de relaciones y la relación que siempre pierde es la de Dios. Para Él no hay tiempo. Para yo buscar a Él no hay tiempo. Sí, porque el tiempo se consumió tontamente. Entonces no me queda tiempo porque tengo que dormir, porque tengo que trabajar, porque tengo que comer. Quiero animarte a que pienses que este sumo sacerdote ha llegado para que nos relacionemos con Dios principalmente y solo cuando hemos logrado tener una buena comunión y una buena relación con Dios, que nos relacionemos con otros creyentes. Pero el pecado buscará impedir que esto sea una realidad. El pecado impedirá que tengas una buena relación con Dios y el pecado impedirá que tengas una buena relación con otros creyentes. Leí una expresión en la semana y discúlpenme que no sé quién la dijo, pero la leí. Un cristiano inmaduro es difícil de satisfacer y fácil de ofender. Y eso es una realidad. Un cristiano inmaduro es difícil de satisfacer y fácil de ofender. ¿Y sabes por qué? Porque si nuestra comunión con el Señor no es la correcta, entonces ninguna otra relación me va a satisfacer y voy a ser una persona que recoge ofensas de todo. ¿Qué es el problema? El problema es que todos hemos fallado en nuestra relación número 1. Mientras Dios te dice, entra, acércate, háblame, nosotros decidimos no hacerlo. Y mientras eso pasa, el mundo nos ofrece pan y circo, el mundo nos ofrece entretenimiento, adoctrinamiento y yo diría atontamiento para nuestras almas. Y mientras todo eso está pasando, Dios mismo te está diciendo, acércate, 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 porque yo alcancé ya plena comunión con el Padre a través de mi vida. Así que si todos nosotros evaluáramos esta mañana nuestra agenda de esta semana y tuviésemos que contestar, ¿quién ganó? ¿El tiempo que pasamos con Dios o el tiempo que pasamos con otras personas? Hermanos, no estoy hablando de una vida de monasterio. No pretendo eso. Históricamente ya sabemos que esta no es la respuesta. Pero sí estoy hablando, porque de esto el pasaje comienza a hablarnos, de una vida donde la preeminencia de las relaciones son del Señor. De una vida donde podemos ejercer dominio propio en el tiempo que pasamos con otras personas, porque estamos buscando no minar y no mitigar nuestro tiempo con Dios. Termino citando dos pasajes de la misma epístola. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 10:19-22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús,
por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces el sacerdocio de Cristo es perfecto porque el Dios hombre es perfecto. Alcanzó, logró lo que Leví no podía lograr. Jesucristo no solo es un medio para alcanzar salvación, Él es el mediador a través del cual podemos gozar de nuestro acercamiento al trono de Dios. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento vieron la salvación a la distancia. Ellos nunca tuvieron seguridad de su salvación. Ellos nunca gozaron de la plena salvación y la posibilidad de entrar en la presencia de Dios de manera continua. Solo cuando el sumo sacerdote perfecto ofreció un sacrificio perfecto, es posible que su pueblo sea perfeccionado para siempre. Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra jamás nos miente, siempre nos instruye, siempre nos alienta, siempre nos reta. Y esta mañana no es la excepción. Dame oídos para oír. Remueve de mi mente los pensamientos absurdos. Dame un espíritu humilde para doblegar mi pecado y mi maldad. Dame una mente limpia, de limpia conciencia. Permite que mi carne, que siempre busca hacer algo para satisfacer deseos, para satisfacer un sistema religioso, no gane. Permíteme someterme a ti y ver cumplido tus propósitos en mí. Pero sobre todo, Señor, esta tarde yo te ruego y te pido que quebrantes nuestros corazones, porque no nos hemos acercado a ti como tú demandas. Porque todos aquí hemos fallado al punto de no acercarnos por 1000 pretextos, por 1000 tonterías. Líbranos de confiar en el poder de nuestro propio brazo. Líbranos de confiar en la capacidad mental. Líbranos de confiar en lo que los hombres dicen. Haznos recordar que has diseñado todo un camino. Lo abriste, lo preparaste, lo diseñaste para que nosotros fuésemos al Padre a través de tus méritos. Y aun cuando pecamos, aun cuando fallamos, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aun cuando seguramente seguiré pecando, porque seguimos de este lado del cielo, y tú lo sabes, y por eso estás intercediendo por nosotros. No permitas que sigamos insultando tu sumo sacerdocio al no descansar, al no confiar, al no venir a ti de manera regular, permanente y continua. Tú eres un cimiento firme.
Tú eres una roca estable en la cual podemos estar.